Belisario Betancur, presidente electo del Partido Conservador de Colombia, elegido para gobernar durante el cuatrenio de 1982 a 1986, quien se propuso dentro del plan de desarrollo llamado Cambio con Equidad, y los grandes objetivos fueron la reactivación económica, consolidación del desarrollo económico y del ordenamiento del cambio social. Belisario Betancur Cuartas nació en Amagá, Antioquia, hace 95 años. De familia humilde, de campesinos que vivía en una casa de adobe, fue a la escuela del pueblo y gracias a su dedicación al estudio se graduó de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Y en la furia de los hombres. Comenzó entonces una carrera política en el Partido Conservador que lo llevó a ser diputado de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, ministro de Trabajo y embajador en España. Su aspiración de ser presidente de la República se concretó en 1982 tras vencer en las elecciones al expresidente Alfonso López Miquelsen. Durante su gobierno, Betancur establece una comisión de paz que intenta negociar con las FARC, el M-19 y el EPL. Después del surgimiento de la Unión Patriótica, inicia la guerra. En pocos años son asesinados más de 2.000. En el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la Unión Patriótica en todo el país. Esto conlleva a la negativa del péndulo al encuentro de la paz. Dentro de los hechos lamentables, en pleno centro de Bogotá, se presenta la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Secuestraron a más de 200 personas, entre ellas a un importante número de magistrados de las altas cortes. Horas de intensos combates. 7 guerrilleros comandados por Alfonso Yaqui e Irma Franco, vestidos de civil y armados, ingresaron al Palacio de Justicia. Eran las 11 de la mañana. Luego de tomar posiciones, por teléfono dieron vía libre para que Luis Otero y Andrés Almarales, junto con otros 27 guerrilleros, irrumpieran en 2 camiones provenientes del barrio Calvo Sur y dieran inicio a la toma que pretendía hacer un juicio popular al presidente Belisario Betancur. ¡Ojo! ¡Allá va venía! A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, sesionaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Manuel Gaona Cruz exponía las demandas contra el Tratado de Extradición de colombianos a los Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y otros magistrados permanecían en sus despachos. 5 minutos más tarde, presos de la sorpresa, los vigilantes del sótano Eulogio Blanco y Gerardo Díaz eran asesinados por los guerrilleros del M-19. Fueron los primeros en morir. Un policía también resultó herido. Para el mediodía, edificio, magistrados, empleados y visitantes, en total unas 350 personas, estaban bajo el poder de los asaltantes. Era la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, ordenada por Álvaro Fayad, uno de los fundadores del M-19. Mientras el presidente Belisario Betancur se enteraba de la toma, la policía, el F-2 y el batallón Guardia Presidencial reaccionaban, además de unidades de la 13ª Brigada comandadas por el general Jesús Armando Arias Cabrales. El edificio fue rodeado. Estos hechos propiciaron un punto de cierre y apertura de lo que era la administración de justicia, con puntos de vista relevantes como la extradición de delincuentes y la influencia del narcotráfico y la guerrilla que empezaba a arreciar con fuerza en el país, generando un antes y un después para la institucionalidad de la justicia. Luego de ello, inicia el gobierno de Virgilio Barco en 1986. El 7 de agosto de 1986, Virgilio Barco se posesiona como presidente de Colombia, llegando de esta manera a la presidencia. Virgilio Barco nació en Cúcuta en 1921, descendiente de familia liberal por el lado materno y de estirpe conservadora por el lado paterno. Terminó sus estudios de bachillerato en su ciudad natal. En 1933, durante el gobierno de Olaya Herrera, viajó a Bogotá para iniciar sus estudios en ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia.
Posteriormente realizó su posgrado en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts y obtuvo su PhD en la Universidad de Boston. El 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco. Buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. El país atravesaba por una serie de hechos violentos. El objetivo del plan de gobierno eran las bases constitucionales y políticas de la economía social. Dentro de los sucesos significativos se relaciona la muerte del ex candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Esto conlleva a una serie de sucesos violentos. La guerra sucia se extendió a funcionarios del gobierno, sindicalistas, maestros y campesinos. Durante su gobierno, el presidente Barco se centró en descentralizar los recursos, un manejo participativo. Se buscaba la paz bajo garantías para que los grupos se reincorporaran a la vida civil, buscando el poder por medios políticos. La iniciativa de paz buscó un cese al fuego para lograr un clima de opinión favorable que permitió cierto optimismo en las negociaciones iniciales. Estamos viviendo otra hora de esperanza y de confianza en el destino provisorio. En 1989 se promueve la reforma de la Constitución Política de 1886, permitiendo la participación ciudadana. El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. El 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco. Como presidente de Colombia, Barco enfrentó la guerra sin cuartel que los carteles del narcotráfico le declararon a las instituciones del país. Barco luchó con determinación contra estas fuerzas y logró establecer el principio de corresponsabilidad con países consumidores de droga, pese a que los narcos bañaron de sangre el país, terminando el gobierno con la dolorosa muerte de Luis Carlos Galán. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990.
para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impacta 2 veces en el chaleco y 3 veces en el área ilíaca izquierda. Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. ¿Cuáles son las implicaciones psicosociales del desconocimiento de la historia y de los agujeros negros en la memoria colectiva de los colombianos? Es importante mencionar que una de las implicaciones psicosociales que lleva a un Estado o a una sociedad a desconocer su pasado, sin duda alguna, es pasar por alto el dolor de aquellas personas que padecieron la guerra, pues con esto se lleva a revictimizar a las diferentes poblaciones que han sufrido en carne propia los desmanes y el flagelo de la guerra, de esta manera impidiendo así una sanación y recuperación. En segunda instancia, el conocer la historia y mantenerla latente se convierte en una guía para la construcción del tejido social en la nación, basada en una democratización, legitimidad y justicia, pues desconocer la historia permite repetir los errores del pasado. ¿Por qué es importante que los colombianos conozcamos nuestra historia pasada y hagamos ejercicios de memoria colectiva en el presente con el fin de construir la paz en el futuro? Porque eso permite reconocer los sucesos que marcaron la creación de la sociedad, como es deber de los colombianos y del Estado mantener una memoria y recordación de la historia con el ánimo de que los actores de una sociedad busquen propiciar las garantías y las condiciones necesarias para la realización de la verdad que permitirá construir la paz. ¿Cómo podemos relacionar los aciertos y fracasos que han habido en el pasado con el momento actual, teniendo en cuenta los puntos que se están discutiendo en La Habana? Dentro de los acuerdos y desacuerdos se puede concluir la importancia de reconocer la participación y responsabilidad de los actores armados, fortaleciendo las garantías para la construcción de la paz que permita una democracia basada en los derechos humanos.